Bien, entonces en esta clase del día de hoy vamos a mirar lo que son arreglos, que también los encontramos como vectores. Básicamente un arreglo es una colección de datos, donde todos los datos son del mismo tipo. Es como si fuera un conjunto de cajones donde se guardan cosas que son todas igualitas. Hasta ahora, en los programas que hemos trabajado, cuando yo tengo una variable, por ejemplo una variable X, yo en ella puedo guardar un solo valor, ¿sí? Un solo dato. Entonces, en esta variable voy a almacenarme un valor que esté dentro del rango pues, de representación de acuerdo al tipo de dato que yo le dé a esto. Cuando yo hablo de vectores o arreglos, estoy hablando de variables, voy a llamar una variable y, que pueden almacenar varios valores, ¿sí? Entonces la variable y podría, por ejemplo, almacenarme el 20, el 40, 3, 30, menos 1, menos 10, ¿sí? Es un conjunto de datos. Esto es una variable que guarda un solo valor. Esto es una variable que guarda varios valores, ¿sí? En la variable x tengo el valor 20, mientras que en la variable y tengo 20, 40, 30, menos 1 y menos 10. ¿Sí? Esta variable me cobija todos estos valores. Entonces, lo que tengo acá es unos elementos que parecen unas casillas. ¿Sí? Fíjense que parece como una tablita de Excel donde yo guardo varias cosas en cada una de las celdas. Hay dos conceptos importantes a la hora de trabajar con los arreglos. Una es la longitud, ¿sí? Que en la mayoría de los lenguajes aparece como length. La longitud me define la cantidad de casillas que tiene el arreglo, la cantidad de elementos que yo puedo almacenar. Por ejemplo, en estos ejemplos que tengo acá abajo, esos arreglos todos tienen la misma longitud. Y la longitud viene siendo el conteo de las casillas. Entonces esto tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Es decir, la longitud de este arreglo de números enteros que tengo acá es 5. Igual que la longitud del arreglo de decimales, igual que la longitud del arreglo de booleanos, e igual que la longitud del arreglo de strings. En el ejemplo que yo hice acá, la longitud de este arreglo entonces serían 1, 2, 3, 4 y 5 también, ¿sí? Entonces, la longitud de este arreglo es 5. Listo que en el lenguaje generalmente lo vamos a encontrar como length. Entonces, la longitud o el length del arreglo y es 5, porque es el número de elementos que puede almacenar. ¿Listo? Y la otra son los índices, que son las posiciones del arreglo. Siempre es un número entero. Ojo con esto. Siempre es un número entero positivo, sin importar el tipo de cosas que el arreglo almacene. Entonces, los índices son los que aparecen acá arriba. 0, 1, 2, 3 y 4. Siempre son números enteros y positivos. En el caso de Java, siempre arrancan en 0. Es decir, la primera posición siempre tiene el índice 0. Y no importa si guarda enteros, decimales, booleanos o strings, ¿sí? Siempre el primer elemento es el 0, ¿sí? Y siempre son elementos, son números enteros, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4. Entonces yo guardo cosas en la posición 0. En la posición 0 está guardada la palabra hola. En la posición 1 está guardada la palabra mundo. En la posición 2 está guardada la frase sol y luna, porque este es un arreglo de strings. Esto en el caso del arreglo de decimales, en la posición 0 está guardado el valor menos 7.6. En la posición 1 está guardado el valor menos 7.3. Y así sucesivamente. Longitud e índice. Siempre hay una relación entre la longitud y el índice. En el caso de Java, siempre el último índice es la longitud menos 1. ¿Listo? Eso siempre se va a cumplir. En el caso que mostrábamos acá, entonces en la posición 0 tengo el número 20, en la posición 1 tengo el 40, en la posición 2 tengo el 30, en la posición 3 tengo el menos 1 y en la posición 4 tengo el menos 10. ¿Listo? ¿Cómo declaramos arreglos? Entonces en Java, para declarar un arreglo, la sintaxis es
voy a definir el tipo de dato, es decir, qué cosas voy a guardar en ese arreglo, y luego voy a ponerle un par de corchetes que son los que hacen que la variable sea de tipo arreglo. Digo que la variable sea un arreglo. Y luego le pongo el nombre a ese arreglo, como yo le quiera poner. Tipo de datos, cualquier tipo de dato válido. Eso significa que pueden ser tipos de datos primitivos, como los que hemos visto, byte, char, int, long, float, double, boolean, o pueden ser tipos compuestos como el string. ¿Listo? Entonces, en este caso, estoy declarando un arreglo de números enteros que se llama edades. En Java, entonces, yo voy a tener aquí mi setup. Y aquí le voy a decir int corchetes edades. Esto es lo que hace la diferencia. ¿Listo? Esto es lo que me define que ese arreglo es de números enteros. Si yo miro lo que tenemos ahorita con la variable x, yo la aclaro de tipo entero, esta x me almacena un solo valor, que es lo que teníamos acá, un solo datico. Los corchetes son los que hacen la diferencia, son los que indican que esto que estoy declarando es un arreglo. Cuando le declaro sin corchetes, significa que voy a guardar un solo valor. Cuando le pongo corchetes, significa que va a guardar varios valores. ¿Listo? Bien, entonces estoy declarando una variable que se llama edades. ¿Sí? Yo podría incluso colocarla aquí simplemente y, como lo tenemos en el otro ejemplo. Y aquí lo que importa, fíjense que la única diferencia entre una cosa y la otra es esto que tengo acá. ¿Listo? Es la única diferencia entre una cosa y la otra. Dimensionar el arreglo. Dimensionar el arreglo significa definir cuántas casillas va a tener, cuál es el número de elementos que va a almacenar. Y vamos a utilizar la palabra clave new para hacer ese almacenamiento de ese arreglo. Perdón, para hacer ese dimensionamiento de ese arreglo. Entonces, en este caso voy a decir que mi arreglo de edades tiene capacidad para almacenar 5 elementos. Entonces yo me puedo venir acá y decir, voy a volver a poner aquí el nombre de edades, que mi arreglo de edades va a tener capacidad para almacenar 5 elementos. ¿Listo? Entonces, con la palabra clave new, si miren que se pone azulita, voy a decirle que aparte 5 casillas de este tipo. ¿Listo? Recuerden cuando vimos tipos de datos que esto define un tamaño en la memoria. Entonces, las casillas que voy a separar tienen que ser de este mismo tipo. ¿Listo? El mismo tipo que yo definí acá. Eso es importante. El tamaño, entonces, es lo que me queda entre los corchetes. ¿Listo? Y el tipo de dato tiene que coincidir en la declaración, que es lo que yo tengo acá arriba, y en el dimensionamiento. ¿Sí? Si yo lo declaré acá como entero, aquí también tiene que ser entero. Si yo lo llego a cambiar acá y le pongo float, ¿sí? Entonces allí processing se me va a quejar. Entonces me va a decir que hay una discrepancia de tipos. Float corchetes no coincide con entero corchetes. ¿Listo? Eso significa, acá lo declaraste con un enteros y acá me estás diciendo que es float. ¿Listo? Entonces los dos tipos deben coincidir. Bien, entonces aquí tengo el dimensionamiento. Entonces, esta primera línea es declarar. Es decir, voy a declarar que mi programa va a usar ese arreglo. Y esta segunda línea es dimensionar. ¿Listo? Yo puedo dimensionar aquí y decir cuántos elementos va a tener. ¿Listo? Las dos líneas se podrían juntar en una sola. Es decir, yo podría tener simplemente la declaración, el dimensionamiento en una sola línea. Podría tener int edades igual a new int y aquí decir el tamaño. ¿Listo? Esto que tengo acá es equivalente a esto que tengo acá. Por ahora vamos a dejarlo de la forma larga. Bien, entonces ya tengo el arreglo dimensionado. Ya dije de qué tamaño era. ¿Listo? Entonces vamos a avanzar a la siguiente. Ahora quiero empezar a guardar cosas en ese arreglo.
¿Listo? Entonces quiero empezar a guardar cosas allí. Es decir, en este momento, en los tipos de datos numéricos, los arreglos me arrancan en cero. O sea que si yo viera este arreglo, como tiene 5 posiciones, es como si yo tuviera 0, 0, 0, 0, 0. ¿Listo? En este momento mi arreglo está así. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 elementos inicializados con 0 porque esto es numérico. ¿Listo? En este momento los tengo así. Entonces quiero empezar a guardar números aquí. Quiero cambiar estos ceros. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Para almacenar valores en el arreglo, entonces voy a utilizar el nombre del arreglo y luego entre corchetes voy a poner la posición donde yo quiero guardar. Y luego voy a decir cuál es el valor que quiero guardar. ¿Listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, en el arreglo de edades, voy a decir que en la posición 0 voy a guardar el número 18. Y en la posición 3 voy a guardar el número 24. Entonces yo le puedo decir acá, edades, en la posición 0 va a ser igual al número 18. Entonces, esto me guarda en la posición 0 del arreglo de edades el número 18. Entonces, aquí guardamos en la posición 3 el número 24. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Si yo lo miro acá, significa que aquí en la posición 0 me queda guardado el número 18. Y en la posición 3 el número 24. ¿Cuál es la posición 3? Ah, pues si esta es la 0, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3. Aquí me queda el número 24. ¿Listo? Ahora lo que preguntaba Stephanie, si yo quiero cambiar este valor, pues simplemente lo puedo sobreescribir y decirle aquí que edad es 0 va a ser igual a otro valor, 28. ¿Sí? Entonces, la primera vez cuando el programa arranca a correr y llegue a esta línea, va a guardar el 18. Luego guarda el 24 en la posición 3 y luego otra vez le estoy diciendo que en la posición 0 guarda el 28. Significa que este valor se me va a sobreescribir. Entonces, ¿qué pasó con mi 18? Se pierde. Listo, ese 18 se pierde. Y le puedo sobreescribir el valor con eso. Vamos a dejarlo por ahora así. Y aquí tendríamos entonces el número 18. ¿Listo? Por ahora, pues si yo corro esto no voy a ver nada, ¿verdad? Porque no estoy haciendo nada con esas variables. Pero puedo poner un punto de parada aquí. Y mirar aquí entonces en el depurador. Sí, miren que aquí me sale el arreglo de edades. Listo, aquí me sale el arreglo de edades. Y fíjense que me aparece un botoncito de más. Yo puedo expandir esto. Y aquí tengo entonces edades con todas sus casillas. Desde la 0 hasta la 4. Y el tamaño es 5. Fijémonos que si yo le doy un valor a la X, por ejemplo, si yo le digo aquí X igual a 18, y la corro, bueno, aquí no me sale la X porque no estoy haciendo nada con ella. Pongámosle por aquí un print ln a la X para que me la muestre. Entonces lo vamos a correr. Aquí ya me apareció la X. Listo, entonces miren que la X es un solo valor. Mientras que edades, si yo lo despliego, tiene todos estos valores. ¿Listo? Aquí vemos la diferencia entre una cosa y la otra. Entonces, edades tiene todos estos valores, la X tiene un solo valor. ¿Listo? Entonces, si empiezo a correr paso a paso, entonces aquí ejecuto la línea 6. Miren que guardo el número 18. Y voy a ejecutar la siguiente línea, la 7. Entonces aquí me guardo en la posición 3 el número 24. ¿Listo? Las demás casillas me quedaron vacías porque no estoy guardando nada en ellas. O vacías no, quedaron con los valores 0. Todos los arreglos numéricos, las casillas que yo no les hago nada, siempre van a tener valor 0. ¿Listo? Bien, vamos a la siguiente. Entonces, ¿cómo hago para mostrar el contenido? Entonces, aquí tengo un ejemplo en el que quiero mostrar este contenido que tengo acá.
Entonces yo puedo simplemente, como en el ejemplo que tengo aquí, usar el print ln para mostrar cada una de las casillas. Entonces yo puedo decir que me muestre del arreglo de edades la casilla 0. ¿Sí? Y puedo decirle, como está en el diagrama, que me muestre del arreglo de edades la casilla 1. Esto si lo corro. Entonces acá me apareció en la casilla 0, tengo el número 18 y en la casilla 1 tengo el valor 0. Como lo veamos ahorita, pues la casilla 1 no he guardado nada, me va a guardar. Es como si guardara el valor 0. ¿Listo? Ahora bien, si yo quisiera mostrar todo el arreglo, pues la forma larga de hacerlo sería copiar esto muchas veces y mostrar casilla por casilla. ¿Listo? Entonces acá tendría la casilla 0 tiene el 18, la casilla 1 tiene un 0, la casilla 2 tiene un 0, la casilla 3 tiene el 24, que fue lo que le guardé aquí, y la casilla 4 tiene un 0. ¿Listo? Pero pues esta forma no es útil, ¿cierto? Si tenemos un arreglo largo. Imagínense un arreglo de 200 posiciones. Por repetir esto no sería útil. ¿Listo? Hay varias cosas que podemos hacer. En el caso de processing y en el caso del print ln, por ejemplo, yo podría decirle simplemente que me muestre el arreglo de edades. Y si lo corro aquí, fíjense que él se encarga solito de mostrarme todo el arreglo de edades. ¿Listo? Ese es en el caso de processing que es capaz de hacer esto. Si yo quisiera mostrarlo en cuadros de diálogo, ¿cierto? Entonces ya sabemos que toca hacer import javax.swing.jOptionPaint. ¿Listo? Pero miremos qué sucede si yo cambio aquí jOptionPaint.show message dialog. Y lo corremos. Entonces miren que aquí me apareció una cosa rara. ¿Sí? El message dialog no es capaz de hacer lo mismo que hace el print ln y mostrar el arreglo de una vez. ¿Listo? Si yo le pusiera aquí la posición, por ejemplo, que me muestra la posición 0 en el message dialog, pues aquí sí me aparece la posición. ¿Listo? Pero no, el message dialog no es capaz de mostrar el arreglo completo de una sola. ¿Listo? Más adelante miraremos cómo hacemos para mostrar el arreglo completo. Bien, entonces esto es lo que les estaba mostrando ahorita. ¿Sí? En Processing, la instrucción print ln puede imprimir directamente todo el contenido del arreglo. ¿Listo? Que es lo que mirábamos ahorita. Con el jOptionPaint, pues no puedo. Si le pongo eso, me sale esa cosa rara. Pero si le pongo el print ln, pues ahí sí que me lo va a mostrar acá en la consola. Listo, como lo tengo yo aquí mostrado. Bien, aquí miramos lo que sucede pues cuando utilizo el jOptionPaint. Listo, el cuadrito de diálogo. Bien, entonces para resolver el tema con el jOptionPaint hay un concepto que se llama concatenación. Y es que yo puedo concatenar el contenido del arreglo para armar una cadena. Concatenación significa armar una cadena utilizando un ciclo que recorra todo el arreglo. ¿Listo? Entonces aquí entramos con ciclos otra vez. Entonces vamos a mirar cómo haríamos esto. Entonces aquí tengo el diagramita de flujo que hace justamente esa concatenación. Entonces, ¿qué tenemos acá? Voy a quitar esta variable x que ya no la voy a usar más para que el diagrama me quede igualito al código. Entonces tengo mi arreglo de edades, aquí lo declaro, aquí lo dimensiono, aquí le estoy guardando el valor 18 en la casilla 0, aquí le estoy guardando el valor 24 en la casilla 3. Y como no puedo utilizar el jOptionPaint, les voy a definir una variable que se llame contenido y la voy a definir de tipo string. Entonces voy a definirla aquí de tipo string, una variable que se llama contenido. Y lo voy a inicializar con una cadena vacía. ¿Listo? Con comillas dobles. Y esto que tengo aquí es un for.
Entonces, en este for, lo que voy a decirle es for int i igual a 0, punto y coma, y menor que edades.length. Entonces, miremos esto que apareció aquí. Ya lo vamos a mirar. Y más. Listo. Abro llaves y cierro llaves. Yo les decía ahorita que length me da la longitud del arreglo. ¿Listo? Entonces, en Java, cuando yo quiero saber la longitud de un arreglo, utilizo el nombre del arreglo, el operador punto y la palabra length. Entonces, cuando yo digo edades.length, eso se me traduce en la longitud de edades. ¿Cuál sería la longitud de edades en este ejemplo? Esto que tengo acá. 5. O sea que esto se me va a traducir en 5. Edades.length se me va a traducir en 5. ¿Listo? Eso se me va a convertir en esto. ¿Por qué no le coloco directamente el 5 aquí? Ah, pues porque si yo cambio la dimensión acá y le pongo, por ejemplo, 10, yo tendría que acordarme que tengo que cambiarla también aquí. ¿Sí? Y en un programa largo, en un programa extenso, pues es muy fácil olvidarse de hacer eso. Si yo lo dejo como punto length, ¿sí? Y yo cambio aquí a 10, el sistema automáticamente me cambia acá también. Entonces yo no tengo que acordarme de venir a cambiarlo acá. Simplemente con hacer el cambio acá, él solito se riega a todos los puntos donde yo utilice este elemento. ¿Listo? Entonces dejémoslo aquí al 5. Dentro entonces de este ciclo for, en esta parte de aquí, entonces lo que voy a tener es, recordemos que este interno es el camino del sí, ahí me faltó colocarle el sí, contenido más igual edades en la posición i. Listo, entonces este ciclo me va a concatenar todo el contenido del arreglo. Y al final, en lugar de tratar de mostrar directamente el arreglo, que ya sé que el JOption Paint no es capaz de hacerlo, en lugar de hacer eso, lo que voy a hacer es que voy a mostrar contenido. ¿Listo? Si yo lo corro, miren lo que me muestra. Sí, bueno, ya no sé muy bien esos números raros de ahorita, pero pues tampoco se ve como yo esperaría verlo. ¿Listo? Entonces vamos a analizar qué está sucediendo con este elemento aquí. Vamos a irlo corriendo paso a paso y analizar qué sucede. Voy a ponerle aquí, voy a abrir el depurador, voy a ponerle aquí el punto de parada y lo voy a correr. Listo, entonces ya debo tener mi arreglo de edades. Perdón, aquí se paró acá arriba. Entonces defino el arreglo de edades, lo lleno. Entonces mi arreglo de edades tiene estos números, 18, 0, 0, 24 y 0. Y voy a iniciar mi ciclo. Listo, entonces voy a iniciar mi ciclo acá. El puntero está aquí, va a definir la variable contenido. Ahí definir la variable contenido, es una cadena vacía. Miren que una cadena vacía ni siquiera tiene un 0, ¿no? Es una cadena vacía allí. Entonces voy a decir, y va a arrancar en 0. Y va a preguntar, 0 es menor que edades.length. Como esto se me traduce en un 5, la pregunta que está haciendo allí, ¿sí? Como la i arrancó, vamos a borrar esto de aquí. Como la i arrancó en 0, va a preguntar, y es menor que edades.length. Ahora, esto es equivalente a preguntar, 0 es menor que 5, porque la i vale 0 y edades.length vale 5. La respuesta a esto es que sí. Entonces, como la respuesta es que sí, se va a venir aquí, a la línea 11. ¿Listo? Ahí ingresó a la línea 11. Y la operación que va a hacer aquí es contenido, ¿sí? Como es un string, recuerden que cuando es un string, el operador más significa juntar, ¿sí? Juntar, pegar o concatenar. Entonces, el término técnico es concatenar, ¿sí? Entonces, aquí me va a decir contenido, concaténelo, ¿sí? Con lo que tenga y lo que tenga edades en la posición i. Entonces, en este caso,
voy a decir aquí. Contenido, voy a concatenarlo con edades en la posición I. ¿Esto en qué se me traduce? En contenido va a ser igual a lo que tenga contenido más edades en la posición I. Listo, recuerden que este operador más igual se me traduce en esto que yo tengo acá. ¿Listo? Entonces, contenido va a ser igual a ¿qué? A lo que tenga contenido. Pero contenido en este momento no tiene nada. Sí, miremos la ventanita de variables. ¿Dónde está la ventanita de variables? Aquí está la ventanita de variables. Contenido no tiene nada. Entonces, no tiene nada. Comillas vacías. Júntele o concaténele edades en la posición I. I vale 0. Entonces aquí va 0. Edades en la posición 0. Entonces eso se me traduce en contenido. No tiene nada. Concaténele edades en la posición 0. Y en la posición 0 tengo 18. ¿Listo? Entonces concaténele el 18. Entonces al final contenido me queda ¿con qué? Con una cadena vacía a la que le junto, y ojo con esto, y repito, string, el más significa juntar, no sumar. Júntele este 18. Entonces aquí contenido me va a quedar con 18. Es decir, una cadena vacía concatenada con 18, pues lo que me queda es 18. Significa entonces que en la variable contenido me va a quedar este 18. Entonces demos un salto y fíjense que aquí me quedó 18. Y eso es lo que me queda en contenido. Cerró el for, se devolvió, y entonces ahorita va a ser i más más, ¿verdad? La i se me va a incrementar y va a volver a preguntar si es menor que la longitud. Entonces aquí va a decir, al hacer i más más, entonces la i me va a quedar valiendo 1 y va a preguntar i menor que edades.length. Como esto se me traduce en 1 menor que 5, la respuesta a esto va a ser que sí. Y como la respuesta es que sí, se va a meter otra vez acá. Ahí está, se metió otra vez acá. Listo, entonces aquí me va a decir otra vez contenido, júntele lo que hay en edades i. Entonces aquí va a decir contenido, vamos a concatenarle lo que hay en edades i. Esto se me traduce de nuevo en contenido igual a contenido más edades i. Y eso se me traduce entonces en contenido igual a lo que tenga contenido. Entonces, ¿qué tiene contenido? Contenido tiene 18, ¿sí? Que fue lo que nos quedó acá. Entonces tiene el 18. Y a esto concaténele, perdón, aquí me faltó que esto se me traducía en contenido igual a contenido más edades en 1, porque la i vale 1. Entonces, júntele este 18 con lo que tenga edades en la posición 1. Y en la posición 1 lo que hay es un 0. Es decir, aquí le va a juntar este 0. Nuevamente recordemos que el más en el ámbito de los strings, ¿sí? Significa concatenar. No voy a sumar 18 más 0. Voy a concatenar 18 con 0. O sea que aquí me queda 180. ¿Sí? No es una suma, es una concatenación. ¿Listo? Entonces si lo ejecuto acá, ¿sí? Entonces aquí miramos, salto, y aquí me quedó 180. Voy en 180. ¿Listo? He concatenado las posiciones 0 y 1. ¿Listo? Entonces lo que sigue que es, vamos a avanzar la i. Entonces la i ya no va a valer 1, sino que va a valer 2. ¿Listo? Entonces aquí la i va a valer, va a quedar valiendo 2. Y voy a volver a preguntar si la i es menor que edades.length. Esto se me va a traducir en 2 es menor que 5. Como la respuesta a eso le va a dar que sí, pues va a pasar otra vez aquí al paso de concatenación. ¿Listo? Entonces démosle a avanzar. La i me quedó en 2.
¿Listo? Al hacer esto, luego preguntó, ¿2 es menor que 5? Con la respuesta es que sí, pasó aquí. Entonces, de nuevo, esto aquí se me va a repetir. ¿Sí? Se me va a repetir. Entonces me va a decir contenido más igual edades i. Eso se me traduce en contenido igual a contenido concatenado con edades en la posición i. Eso se me traduce en contenido igual a contenido concatenado con edades en la posición 2. ¿Sí? Porque de ahí ahora vale 2. Entonces, ¿esto en qué se me traduce? Contenido va a ser igual a ¿qué? Entonces, en contenido tenemos 180, que fue lo que quedó del valor anterior. ¿Listo? 180. Y se va a concatenar con edades en la posición 2, perdón, que se me traduce, edades en la posición 2 tiene un 0. Entonces, esto es un 0. Entonces, esto se me traduce en 1800. Entonces, fíjense cómo lo que está haciendo es que está juntando, ¿sí?, todos estos valores, uno pegado enseguida del otro. Si yo sigo corriendo esto, ¿sí?, ahí junté el del 2. ¿Listo? Entonces, cuando i valga 3, ¿qué debería aparecerme aquí en contenido? Correcto, va a aparecer 180024. ¿Sí? Entonces, le junto y me queda allí 180024. ¿Listo? Entonces, volvió otra vez al principio del for, va a incrementar la i. Entonces, la i vale 3, luego va a valer 4. Como 4 va a ser menor que 5, entonces se va a volver a meter acá. ¿Listo? Ahí lo hizo. Entonces, ¿qué hay en la posición 4? La i vale 4. En la posición 4 hay un 0. Entonces, cuando se concatene, ¿qué me va a quedar en contenido? Correcto. Entonces va a quedar 180024,0. ¿Listo? Entonces ahí me queda 180024 y 0. ¿Listo? Cuando vuelva acá al for y haga el incremento de la i va a quedar valiendo 5. Cuando pregunte 5 es menor que 5, le va a dar que no. Significa que esta condición ya no se va a cumplir y el for se rompe. Es decir, se va a salir del for. Listo, ahí lo hizo. Saltó desde la línea 8 a la línea 14. Se rompió el for. Y aquí ya me pasa a mostrar contenido. ¿Qué tiene contenido? 180024. Son todos estos elementos concatenados. ¿Listo? Vamos a correrlo. Y me debe haber salido, por acá salió. ¿Listo? 180024. Digamos que ahí ya tenemos la concatenación pura. ¿Listo? Hay tarea de ustedes, pasarlo luego a utilizar un while. ¿Listo? Vamos a mirar cómo podemos hacer para que se separen esos números. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en el que yo he colocado una coma separando cada uno de los numeritos. Y simplemente lo único que he modificado, le he dicho es que cuando concatene, le adicione también una coma, ¿sí? Que le junte una coma. Entonces, si yo lo mirara acá, es como si yo después de esto, decir, aquí le estoy diciendo, bueno, junte eso y una coma. ¿Listo? Entonces le estoy diciendo aquí le estoy diciendo que me va a juntar una coma. ¿Listo? Bien, entonces le estoy diciendo aquí que me junte una coma. Eso se me traduce acá en que voy a juntarle una coma. Y eso significa acá que le voy a juntar una coma. ¿Listo? O sea que aquí me va a quedar 18, coma. ¿Listo? Entonces, eso es precisamente lo que estoy haciendo aquí. Le estoy diciendo a contenido, concaténele lo que hay en la posición i y concaténele además una coma. ¿Listo? Entonces yo lo traduzco acá. Acá le puedo decir entonces que me concatene una coma. ¿Listo? Voy a quitar la depuración. Si lo corro, ¿sí? Entonces fijémonos que aquí, después de cada número, me concatena una coma. ¿Listo? Incluyendo el último número, ¿no? El último número también le incluye una coma. Si yo lo miro en el depurador, entonces aquí tengo las edades.
Allí arrancó el contenido. Entonces, fijémonos que concatenó el 18 y le puso una coma. Concatena el siguiente y le pone una coma. Concatenamos el siguiente y le pone una coma. ¿Listo? Entonces, si yo hago todo el ejercicio, pues ahí me quedan los elementos separados con comas. ¿Listo? Ahora, yo puedo hacer esto tan complejo como yo quiera. ¿Listo? Yo puedo hacer esto tan complejo como yo quiera y empezar a sumarle más cosas. Por ejemplo, yo quiero que aparezcan uno debajo del otro. Pues simplemente, si recuerdan, el backslash n es el que me funciona como el enter. Entonces, en este caso le estoy diciendo, después de juntar cada número, júntele un enter. ¿Listo? Entonces, si lo corro, vamos a quitar aquí el depurador. Entonces, fíjense que ahí me apareció uno debajo del otro. ¿Listo? Ahí también empiezan a aparecer los elementos pues, de manera individual. Y yo puedo empezar a juntarle a eso todo lo que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que me aparezca acá adelante la posición de cada número. Entonces, como estoy diciendo que quiero que aparezca adelante, significa que tendrá que estar aquí, ¿verdad? Que antes de concatenar este número, ¿sí? Le concatene la posición. Y la posición me la da la variable i, ¿verdad? Entonces yo puedo decirle aquí, concaténele la i, ¿cierto? Y luego concaténele un espacio para que aparezca separado. Y luego concaténele edades en la posición i. Entonces miren que aquí me apareció en la posición 0, el 18, en la posición 1, el 0, en la posición 2, el 0, en la posición 3, el 24, en la posición 4, el 0. Incluso yo podría hacer que aparezca un poco más interesante, ¿no? Yo podría decirle, mire, la posición, arránquela con un corchete, luego junte la posición, luego júntele aquí un corchete de cierre y luego un espacio, ¿sí? Y luego sí, el valor. Entonces aquí yo le estoy diciendo, miren que aparece un poco más interesante. Entonces en la posición 0 hay un 18, en la posición 1 hay un 0, en la posición 2 hay un 0, en la posición 3 hay un 24 y en la posición 4 hay un 0. ¿Listo? Entonces de esa manera yo puedo armar diferentes elementos para mostrar mi contenido. Incluso puedo poner cosas antes y después, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera que aquí me aparezca un título que diga el contenido del arreglo es. Entonces, antes del for, yo podría decirle acá, cuando la inicializo, el contenido del arreglo es /n para que aparezca lo demás abajo. ¿Listo? Y decirle, entonces miren que me aparece acá arriba, el contenido del arreglo es todo esto que tengo aquí. ¿Listo? Lo que yo quiero que se repita en cada una de las posiciones, lo pongo dentro del for. Lo que quiero que aparezca una sola vez antes del arreglo, lo puedo colocar antes del for. Y si yo quiero que aparezca algo al final, pues podría simplemente concatenar aquí. Decirle aquí que me concatene cualquier cosa. Listo, le pongo un /n, aunque no sería necesario porque el último elemento tiene /n. Entonces aquí me va a aparecer al principio, ¿sí? Lo que puse acá afuera, luego todos los elementos y luego aquí arreglo finalizado. ¿Listo? Entonces yo puedo armar mensajes de la manera como yo quiera. Bien, entonces, pues en la siguiente diapositiva se muestran lo mismo que hemos venido trabajando con otros tipos de datos. Todo este ejemplo lo trabajamos con un arreglo de números enteros, pero eso también funciona con otros tipos de elementos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, hay un ejemplo de un arreglo de booleanos. Entonces, nuevamente aquí los mismos tipos, ¿sí? En la declaración y en el dimensionamiento. Aquí tenemos de strings, ¿sí? Un arreglo de strings. Acá tenemos un arreglo de números decimales, de floats. Y acá tenemos un arreglo de chars,
Sí, recuerden que los chars son para almacenar simbolitos. ¿Listo? Entonces, lo que hemos mirado aplica también para otros tipos de arreglos. Ahí se los dejo de tarea para que ustedes pues ensayen estos códigos que están ahí y evalúen pues cómo funcionan. Aquí tenemos unos ejercicios, entonces la idea es definir unos arreglos y lograr que se muestren así. ¿Listo? Aquí es como se vería en la consola y así es como se vería, como quiero que se mire en el JOption Pane. ¿Listo? Miren que si yo lo corro acá, como lo miramos ahorita, ¿sí? Se ve de esta manera. Yo quiero que se vea así. ¿Listo? Que ese arreglo se vea de esa manera. Y acá que se vea de esta manera. ¿Listo? Tanto en la consola con el println como acá en el JOption Pane. Fijémonos que con esta metodología yo puedo cambiar simplemente aquí al println. Bueno, vamos a copiarle y hacerle acá abajo. Podría tener aquí el println. ¿Listo? Y la consola y el JOption Pane me van a mostrar lo mismo. ¿Listo? Entonces aquí está equivalente. Esto es lo que veo en el JOption Pane, esto es lo que me muestra en la consola. Entonces esta metodología me sirve para mostrar en ambas partes. Y en este caso pues tenemos el otro ejercicio para que se vea, digamos que este es parecido al que acabamos de hacer. ¿Listo? Entonces vamos a dejar la grabación hasta allí, voy a cortar la grabación.